Tonatiuh Guillén, gracias por seguir aquí. ¿Qué con la migración transcontinental que finalmente entra como si viniera de Guatemala por el Suchiate para llegar a Estados Unidos? Vienen de muchísimos países, inclusive de Oriente Medio, de Asia, de África. ¿Qué sabes de esa población en México? Para dar cifras de los que llegan a la frontera norte de Estados Unidos, normalmente, o sea, sin muchos cambios, superan 120, 130 nacionalidades. No de ahora, es de largo plazo. Lo que pasa es que es muy distinto tener 130 nacionalidades cuando de alguna de ellas llega una o dos personas. Sí. Y entonces ocurre esa gran cantidad de nacionalidades. Las cosas cambian cuando se concentran, cuando hay dispersión y se concentran. Uno de los grandes cambios de los últimos años, sobre todo del 22 y 23 y parte del 24, es la escala tan grande de la movilidad a través de México. Para ponerlo en referencia rápida, nunca habíamos tenido tantas personas en movilidad en la historia. Entonces son cifras enormes. Un dato de un mes que fue el más alto, en diciembre del 23, llegaron más de 300,000 registros, o como llama Estados Unidos, encuentros en su frontera con personas extranjeras, y fue el pico mayor de todos los récords. Ese diciembre del 23. 300,000 en un mes. En encuentros, que ellos llaman encuentros. Y ahora, solo en contraste, octubre pasado, son poco más de 100,000, y es muy probable que si México sigue en la contención y si los flujos siguen disminuyendo, porque han disminuido, tengamos cifras menores noviembre, diciembre. Entonces, pero esas cantidades, Tonatiuh, ¿de qué nacionalidades son? Porque ahí van también mexicanos, dicho sea de paso. La principal somos los mexicanos. ¿Es la principal? Sí, la principal. Somos cerca de un tercio en promedio. Y de ese tercio, la mitad de ese tercio son grupos familiares desplazados por la violencia y la inseguridad. Entonces, buena parte de la migración mexicana reciente de estos años es derivada de los desplazamientos por las crisis de violencia. Pero cuando vemos esas imágenes de centenares de personas, si no es que más de 1,000 o 2,000, caminando en caravana, pues da la impresión de que todos vienen de Centro y Sudamérica, y no que haya mexicanos mezclados con ellos. Bueno, en las caravanas es posible que haya una parte mexicana, pero los mexicanos nos movemos en las trayectorias dispersas, no en las caravanas. Y de hecho, las caravanas son un fragmento de toda la movilidad. O sea, por ejemplo, de diciembre, con 300,000 eventos, ¿cuántas personas necesitas para que se hagan 300,000 eventos en un mes? Entonces, las caravanas, cuando son 2,000, 3,000, francamente es un pedacito, sí, de las más vulnerables personas, sí, de las que no tienen, bueno, sobre todo en esta coyuntura, el tráfico de personas está en su gran negocio. Los que no pueden pagar tráfico de personas, o los que no pueden pagar extorsiones que siempre se encuentran en el camino, terminan en la opción última, que es una caravana, y a ver cómo les va. Estamos hablando de un fenómeno, el migratorio, que al parecer no tiene solución en el mundo. Es decir, este asunto de salir de tu país para refugiarte en otro ocurre en todas partes. Sí, hay grandes crisis, Carlos, pero hay una que coincide entre el 22 y 23, por eso la explosión de movilidades. Y son, yo le llamo así, las crisis pospandémicas. O sea, la pandemia generó crisis económicas, crisis de servicios de los estados, evidentemente lo de salud,
pero sobre todo desarticula las estructuras sociales en muchos países. No es lo mismo tener la pandemia en Dinamarca que en Honduras, o que en El Salvador, o que en Guatemala, o que en Colombia, o que en México. O sea, en México también estábamos muy tranquilitos por más de una década en movilidades y no por casualidad a finales del 21 otra vez estamos en movimiento hacia Estados Unidos. Entonces toda esta sincronía regional, mayor, mundial, tiene esta conexión. Lo hago como una metáfora. Para muchos países lo que estaba mal se hizo peor y lo que estaba peor se volvió un desastre. Y multiplicado o junto todo, como la economía, la política, las exclusiones políticas, las inseguridades, las violencias, las partes climáticas. Y uno de los efectos de toda esta combinatoria es la movilidad forzada. Entonces, por ejemplo, Nicaragua, que no teníamos a una Nicaragua en condiciones tan grandes de movilidad por acá, llegó a superar en algún mes del 23 a Honduras, El Salvador y Guatemala juntos, para que le pongamos números. Y adicionalmente gobernada por una pareja demoníaca que ahora ya inventaron la copresidencia. Esas locuras repercuten en la vida de las personas. Cuba, no quiere decir que no teníamos cubanos, pero ahora el número de cubanos creció enormemente. Venezuela, que ya tenía una trayectoria muy complicada, sobre todo hacia los países vecinos, al norte sigue siendo Venezuela un grupo muy importante. Sí, ya no con la salida hacia Colombia, sino a México para llegar a Estados Unidos. Entonces Venezuela también crece impresionante y sigue siendo, ahorita es el segundo más importante, el flujo más importante. Haití se mantuvo en números relativamente importantes, pero Haití es una población pequeña, la movilidad de ellos no es tan grande y se mantiene y se sostiene. Y tampoco es fácil, Honduras finalmente están en una isla. No, y económicamente moverse es una cosa muy complicada. Entonces, los números grandes, si hacemos un ranking, México, Venezuela, Guatemala, Honduras, y luego ya se juntan otro conjunto del sur, Cuba, Haití, pero empiezan a crecer Ecuador, Colombia y Perú. Entonces son escenarios que no por casualidad son sincrónicos. Tenemos estas crisis compartidas en distintas formas, pero que provocan la salida de muchísimas personas. Pero por lo que te escucho, no parece haber, frente a las amenazas de Trump, otra que para México que absorber a esa población y quizás ayudarle a encontrar trabajo para que se quede en México. El gran asunto con México en estas políticas de contención es que no reconoce y no quiere reconocer que se trata de poblaciones refugiadas, esencialmente. Si lo reconociéramos, tendríamos que aplicar nuestros compromisos en materia de refugio, tendríamos que aplicar lo que dice la Constitución en materia de refugio, tendríamos que aplicar la ley sobre refugiados y tendríamos que tener a una Comar como el gran comandante, la gran institución articuladora. Precisamente para trabajar en la integración de esas poblaciones a la vida nacional. Por lo menos protección y en lo posible inclusión. Que no se les da. No, marginalmente. Entonces, si Comar tiene un presupuesto microscópico, pues no puede desplegar más nada. Si políticamente es una institución callada, pues no puede decir articulemos iniciativas entre el gobierno federal, con los estados, con los municipios o con la iniciativa privada para la inclusión, por lo menos temporal. Ese escenario es al que México estaría obligado, subrayado, obligado. Creo que ha sido exhortado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas precisamente a aplicar una política, digamos, humanitaria, tomando en cuenta que no son migraciones como las antiguas, de solo por buscar trabajo, sino huyendo de la violencia, las persecuciones.
Y además, en la travesía, esta gente está siempre expuesta pues a la criminalidad, que parece que le saca mucho provecho a las extorsiones. Absolutamente. O a un error de Estado muy grave. ¿Cómo pones frente a refugiados a un Instituto Nacional militarizado? ¿Cómo pones frente a refugiados a la Guardia Nacional? No se puede. O sea, no se debe. ¿Tendría que ser personal civil? Tendría que ser Comar. Tendría que tener iniciativas de inclusión. La Comar, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Mexicana de Ayuda a Refugiados. Está prácticamente inexistente. Está inexistente, incluso en estos días sin titular, con un presupuesto reducido todavía más. De por sí era una vergüenza, ahora es un poquito más vergonzoso la reducción que tiene Comar. En tanto que el Instituto Nacional de Migración no ha dejado de ser dirigido por el señor Francisco Garduño, que como sabemos pues ha capoteado sin mayor problema el derivado del incendio y la muerte de migrantes en Ciudad Juárez, y que dicen que le va a entregar el mando al exgobernador de Puebla. Ese es el anuncio, pero no veo que estemos diseñando una estrategia adecuada. Si quisiéramos realmente atender conforme a derecho y humanamente la problemática, tendríamos que girar de lo que hacemos con el INM y la Guardia Nacional hacia Comar. O sea, Comar debiera ser la institución. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que prácticamente está desaparecida. Tonatiuh, te agradezco mucho estas conversaciones. Vaya arranque de año, pero pues vamos a ver dentro de 2 o 3 semanas cómo se conduce Trump para volvernos a sentar, dependiendo de lo que sea su actuación, que se anticipa muy cruda para el mundo todo. Muchas gracias, Tonatiuh. Un gusto. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.